y empiezo a conocer términos y empiezo a ver qué onda, qué mercado, qué cliente, que cómo lo buscas, cómo le generas una necesidad o que cómo entiendes la necesidad. Y te enfrentas a retos totalmente distintos a los que van en la docencia y ahí sí, de eso sí, en la escuela nada te enseñaron. Tienes que atravesar una serie de, pues, de fracasos para al final del día lograr esa fortaleza y esa estabilidad que tiene una empresa poderosa. ¿Qué onda, Dan? ¿Cómo andas? ¿Qué pasó, Naro? Muy bien, muy bien por aquí, con el gusto de saludarte. Pues sí, hombre, ¿Cómo un estás? gusto. A todos nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven, solo contarles que estamos aquí platicando con Adán. Adán ya nos contará a qué se dedica, qué es lo que estudió, pero bueno, estamos siguiendo con esta dinámica de las entrevistas con científicos emprendedores y pues Adán es un claro ejemplo de esto, ¿no? Entonces, Adán, ¿qué onda? Cuéntanos, ahorita, ¿en qué andas? Híjole, pues yo creo que como muchos, Genaro, en muchas cosas, todas ellas interesantes desde mi perspectiva, pero pues mira, estamos echando a andar un proyecto que me parece bien bonito y bien interesante, que pues es una consultoría de formación que, que ya habíamos por ahí estado trabajando en la idea un poquito y planeándola, y pues nos llegó el bendito COVID y pues te das cuenta que se Órale. vuelve como un área bien importante de atención, ¿no? O sea, Pues, yo creo que a nadie nos va a dejar este, como inmunes esta onda del COVID claro. porque todos tenemos que todos vamos a contar alguna experiencia y algún acontecimiento muy particular de estos ya prácticamente 7 meses que Sí, llevamos, ¿no? sí, eso. Todo el mundo vamos a quedar marcados. Algo hizo, un clic Eso, o algo despegó ahí, ¿no? eso ¿Sobre qué es es la definitivo. capacitación? Fíjate que pues es un proyecto de formación integral. Por supuesto que la línea que yo traigo muy en particular, pues es la línea del STEAM, es decir, la línea de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería, de las matemáticas, del arte, ¿no? Que es todo el significado de cada una de estas letras. Y pues por supuesto que el enfoque va sobre la formación docente por un lado, pero también a la formación de directivos de escuelas, que te podría decir, de ahí nace la idea de que yo detecto una tremenda necesidad de formación de docentes en los colegios, en los centros escolares en particular. Sin embargo, platicando con mucha gente, incluidos las personas con las que estamos desarrollando la consultoría, que son de otras líneas, no son necesariamente químicos, como es mi caso, o del área de ciencias, sino más bien son del área de humanidades o del área muy específica de la pedagogía. Platicando con gente, pues nos damos cuenta que en general no es una cosa de colegios, sino es una cosa de universidades, ni mucho menos, sino es una cosa de absolutamente todas las empresas. Claro. Y todas las empresas tienen un tremendo problema y un tremendo reto, sobre todo en la capacitación de su personal, ¿no? En muchos sentidos. Y hoy en día creo que la parte humana, la parte de abrazarnos, creo que cobra muchísimo sentido, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿Y tú cómo llegas? O sea, ¿cómo es que de repente, porque no de la nada sale decir voy a poner una consultoría, ¿cómo es No, que por llegas a supuesto. ese punto? Fíjate que pues el proceso es bien interesante y creo que a mí lo primero que me pasa, que yo podría decir, ahí nace la vena, como tú sabes y como tú comprenderás, Claro. en el área de las ciencias, uno está clavadísimo en su experimento y en la publicación. Es como tu Sí, dinámica del día, ¿no? Hago sí. mi experimento y quiero llegar a la publicación en algún momento. Y entonces te quedas con esa formación y te vuelves como, yo lo llamaría como muy duro en el sentido de, esta es mi línea, esto es lo que yo llevo y aquí voy. Sin embargo, empiezo a trabajar yo me cambio de ciudad, yo vivía en Guanajuato y me cambio a Salamanca y acá en Salamanca empiezo a trabajar en la Universidad Tecnológica de Salamanca.
una universidad en la que yo creo que muchos pueden compartir la experiencia de tú estar en un lugar en donde tienes todos los recursos Claro. como estudiante, llegas a un área de trabajo en donde no hay ni un vaso de precipitados y Sí, te crees investigador, ¿no? sí, Y pues yo creo, o sea, yo creo que ahí está la vena, porque empiezas a trabajar con los chavos y pues dices, pues ¿cómo le hago para que estos hagan algo de química, algo de experimentación, claro. algo que les vaya formando? Y entramos a un concursito, o sea, ya para ser muy específico en tu pregunta, entramos a un concurso en el que nos ganamos un curso de emprendimiento, formación de empresas. Órale. El equipo de chavos con el que trabajé se ganó eso y pues obviamente yo como asesor también tenía derecho al curso y créeme que para mí fue abrir los ojos muy cañón. Algo, hasta ese momento, te hablo de hace unos 7, 8 años, totalmente desconocido. Y empiezo a conocer términos y empiezo a ver qué onda, qué mercado, qué cliente, que cómo lo buscas, cómo le generas una necesidad o que cómo entiendes la necesidad, Claro, bla, claro. bla, bla. Y digo, órale, wow, ¿no? Sí, que ahí es muy importante, porque a veces pensamos en un maestro y que dices, bueno, ya sabe su área, ya si es químico, si es ingeniero, pues, sabe dar matemáticas, sabe dar física, sabe dar química, y se enfocan mucho en, pues vamos a darle a todas estas herramientas pedagógicas, ¿no? Que sepa ser maestro. Pero a Por veces supuesto. hace falta esto, o sea, cursos de emprendimiento, cursos de sensibilización en otras partes que pues por ahí nace, ¿no? Lo tuyo. Y créeme que desde mi perspectiva estrictamente docente y como responsable de formación de chavos, esto para mí me hizo crecer muchísimo, como bien dices. O sea, ya mis clases dejaron de ser esa clase de química y de electrones Sí, moviéndose de un lado a otro, sino ahora es, pues vamos a buscarle, ¿no? Vamos a ver qué hay afuera, qué necesitan las empresas, vamos a buscar una necesidad y trabajamos en esos problemas. Los problemas dejaron de ser donde aplicas la fórmula y lo resuelves y se empezaron a volver problemas de, a ver, chavos, vamos a pensarle un ratito y vamos a dar muchas soluciones, ¿no? O sea, y cambian y los chavos te ven diferente. claro. Entonces, ha sido muy enriquecedor porque pues esto es un proceso que no termina. Sí, es que luego se piensa que un proyecto puede quedar solo como en vamos a resolver algo de la escuela solo, o vamos a Claro, resolver la historia de la química o qué sé yo. Y a veces puede ser que resuelvas un problema de la comunidad, un problema para una empresa, o sea, qué sé yo, algo que de verdad se vuelve para los chicos tangible, ¿no? por supuesto. Y en ese sentido, tú seguiste, ¿no? O sea, no nada más fuiste maestro ahí, te fuiste a otros lados. No, exacto. Sí, llego después, digo, la experiencia en la Universidad Tecnológica fue muy, muy enriquecedora por muchísimas cosas. Sin embargo, cambio, ¿no? Cambio de ahí de ruta, me involucro en un proyecto que del cual me enamoré totalmente, que fue un colegio privado en el que trabajé. Sin embargo, también como que la experiencia que encontré ahí fue bien particular. ¿Por qué? Pues porque básicamente fue ser retado todo el tiempo. Así lo llamo yo, ¿no? Ser retado implica desde, pues llegué poniendo en mi CV que hablaba inglés y pues me pusieron a dar clases en Claro. inglés, o sea, clases de química en inglés, ¿no? Clases Sí, de física en inglés, o sea, las de mi área, pero en inglés, ¿no? Pues por andar poniendo en mi CV que yo hablaba claro. inglés. Entonces aguas con lo que pongan en su CV, ¿no? Sí, claro. Pero pues sí, o sea, te das cuenta que puedes hacer las cosas y que mucho tiene que ver la seguridad con la que te plantes en diferentes escenarios. Y bueno, te hablo del reto mínimo al final del día, porque después es éntrale a la administración, éntrale a la capacitación de los docentes, porque tú eres de momento el más capacitado, entonces tienes que formarlos. Tú ya te apropiaste del modelo, que es algo muy particular y muy interesante en estas capacitaciones que yo veo y pretendo dar, que las personas que trabajan en una empresa se la apropien, la Claro. hagan suya y,
y créeme que el nivel de participación y de motivación de las personas se vuelve tremendo, se vuelven unos equipos de trabajo poderosísimos cuando todos comparten la misma idea, ¿no? Eso a mí me encantó porque lo viví en carne propia, sentí de verdad cómo yo formaba parte de un gran equipo de trabajo y cómo crecía con ese equipo de trabajo. Entonces, darme cuenta de ello también fue así como muy revelador y hoy en día es algo de lo que ahí traigo, ¿no? Para no hacerte la historia muy larga, pues termino siendo director de ese colegio. Órale. Y te enfrentas a retos totalmente distintos a los que van en la docencia y ahí sí, de eso sí, en la escuela nada te enseñaron. Claro. Sí, o sea, ahí sí, para ser director no hay escuelas, ¿no? Entonces, o al menos no en el área en la que nosotros estamos. Sí. Y ahí sí, órale, éntrale a revisar finanzas, éntrale a revisar necesidades físicas, de espacio, de crecimiento, proyecciones de matrícula, bla, éntrale a las estadísticas cañón, éntrale al establecimiento de metas y su cumplimiento y haz que el equipo se comprometa porque tú eres el líder y pues se volvió otra experiencia totalmente distinta desde una perspectiva como docente, como investigador, pero bien bonita también, bien retadora y bien interesante. Órale. Y es que fíjate que yo sí, no llegué a ser directivo, pero sí llegué a tener algunos puestos donde hacíamos todo ese análisis sobre nuestra responsabilidad y ves que, o sea, que el que toma las decisiones no la tiene fácil, o sea, puedes darle toda la información del mundo, pero no es sencillo. O sea, que veas todos los datos y digas, pues sí, pero tengo que sopesar esto con esto, o cómo compensamos esto, porque hay desbalanceos, o sea, es muy difícil llevarlo a cabo. Sabes que es tremendo en los colegios y que es algo que yo sí digo, eso no existe en ningún otro lado, pues la interacción, digo, para empezar, estás formando personas de cajón, o sea, no estás produciendo Sí, tabiques, ¿no? no, Estás claro. trabajando con personas, ¿sí? Y tu interacción es con las familias, es con los padres de familias. Y tienes a las personas trabajando, que son los docentes y que es todo el equipo administrativo, y cuya labor es fundamental, pero es fundamental que logres tener también el apoyo de las familias. Y eso solamente es si perciben calidad en el producto, si Claro. perciben calidad en el modelo educativo en este caso. Y cuando logras eso, o lograr eso, más bien pretender lograr eso es tremendo, ¿eh? Es una lucha fuertísima, un esfuerzo también muy, muy importante y lograr tener a tu equipo comprometido. Órale. Y tú dijiste, eres químico de formación. ¿Qué otra formación tienes? ¿Cómo fue tu carrera en la química? Pues yo estudié la licenciatura en química. Ahí me involucro en el servicio social de investigación y la verdad es que me resulta fascinante. El área en la que me involucro ahí de inicio en la licenciatura es un área que se llama la bioinorgánica, que es como combinar o entender ciertos procesos biológicos desde una perspectiva muy de la química y bueno, y varias cosas ahí alrededor. Me gusta muchísimo, hago mi tesis de licenciatura, me involucro inmediatamente en el proyecto de maestría. Te puedo decir que hasta ahí fui súper exitoso, me fue bastante bien, tanto en mi tesis de licenciatura como en mi proyecto de maestría. Eh, la investigación pintaba para ser fabulosa, para que todo fuera bien. Me involucro, ahora sí que hasta parece como que el caminito directo, me involucro al Sí, doctorado. Entro en la misma área, en el área de la química bioinorgánica. Sin embargo, ahí en el camino ya nos empezamos a encontrar algunas piedras. Ya empieza a haber
otro tipo de problemas diferentes a los de la química y entro y cambio de proyecto. Cambio de proyecto, me involucro en uno de química organometálica, que pues es otra área también bien bonita, pero pues totalmente distinta de la química. Y pues te puedo decir que ahí me atoré, ¿no? Ahí me quedé por N cantidad de factores y no termino el doctorado. Entonces, pues de momento te puedo decir, soy maestro en química, sí soy pasante de doctorado, porque pues, sí terminé los créditos, sin embargo no me titulé. ¿Y cómo crees que, o sea, ese cambio o ese proceso, cómo te forjó, te afectó, te cambió tu visión de la vida o tu visión de la vida profesional? ¿Cómo fue después de eso? Fíjate que ya analizándolo pues en retrospectiva, Naro, que creo que lo hacemos muy bien ya con el paso de los años Claro. y cuando estamos platicando entre colegas, definitivamente una de las razones por las que yo eh, podría decirse fueron causa del fracaso en la obtención del doctorado es que pues al hacer un cambio de asesor y demás y N cantidad de problemas, pues, pierdo la beca. Y entonces al perder la beca, pues a chambear, ¿no? Y entonces en ese momento yo intento estar trabajando y estar al mismo tiempo haciendo el proyecto de investigación, cosa que como tú lo sabes y como muchos lo saben, pues se vuelve una labor titánica, Claro. bien compleja, pero en el lado laboral, pues me empiezo a dar cuenta de que básicamente fue muy de la docencia, pero sí empiezas a notar ciertas carencias en cómo es concebida, bueno, no cómo es concebida, sino cómo se trabaja la investigación en un país como México, que yo podría criticarla y decir que es poco vinculada, por un lado, poco vinculada con el sector productivo. Digo, sé que esto puede causar polémica Claro. y que puede molestar a algunas personas y, y muy cómoda, muy cómoda, puesto que al final del día tienes que estar trabajando en una temática y cumplir tus estándares que ya están muy marcados para estar involucrado en esa misma dinámica. Entonces, eso me brinca mucho, es una de las cosas que me brincan mucho. Sí te puedo decir que viví un proceso de decepción sobre lo que yo concebía como el lado romántico de la investigación. Claro. Y pues digo, pues para adelante, ¿no? O sea, esto ya no fue para mí ahora pues empezamos a ver otras cosas y empezamos pues sobre todo a aprender otras cosas. Y al día de hoy te puedo decir que yo llevo, pues desde que dejé el doctorado, unos años de aprendizaje tremendos y bien satisfactorios en muchos sentidos. Claro, ¿sobre qué era tu tema? O sea, bueno, tu último tema que decías sobre qué El iba a último tratar. tema, híjole, y estaba re bonito, ¿eh? Estaba re bonito. El último tema era un diseño, o sea, lo que pretendía el tema, aquí anda mi chamaco, ¿eh? Por si Sí, 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 escuchan no. tiradero de juguetes y demás, por aquí Que hay andamos. que decir que Adán es papá, ahorita está cuidando a sus hijos y por eso agradecemos doblemente que nos atienda la Sí, videollamada. aquí andamos de papá luchón con el enano. Este, sí, Naro, estábamos diseñando unos compuestos organometálicos como potenciales catalizadores. La catálisis a la cual estaban enfocados era la síntesis y la optimización de estructuras poliméricas, digamos que de plásticos, ¿no? Al final del día. O sea, una forma más rápida de sintetizar plásticos. Exactamente, ¿no? Era eso, o sea, era diseñar compuestos que de alguna manera hicieran más rápida y más eficiente la producción de plásticos, Que, para ponerlo en tema grande, lo cual pues le representa ahorros a las industrias
menos contaminación, etcétera. Permíteme, Polita. Andamos buscando un juguete que no encontramos, Naro. A mí me resuena mucho el hecho de que los chicos o tus chicos en la tecnológica de Salamanca y que sea más o menos esa la filosofía, es que a veces no tienes una estructura que dé a conocer lo que tú haces como universidad, como centro educativo, todo lo que, las capacidades que tienes de investigación, de capacitación, de docencia. Y si no existe eso, pues al menos a través de los estudiantes, yendo a concursos es algo que se puede hacer, ¿no? Sí, eso es definitivo, ¿eh? No hay una estructura, que bueno que lo mencionas, porque no hay una estructura ni siquiera en toda la base formativa, por decirlo de alguna forma. No están involucrados todos los sectores que deberían de estar involucrados, que eso es definitivo. Y al final aterrizamos o llegamos a uno de los problemas fuertes en nuestro país y que es el trabajar muy aislados. Hay personas geniales, grupos de personas maravillosos, pero que están en una trinchera como muy guardaditos, sin dar a conocer su trabajo como debería darse a conocer, sin que nadie pueda acercarse a ellos hasta para apoyarlos, porque pues no conocen, no tienen clara la dimensión de un trabajo, de una potencial Claro, investigación, o porque no existen las estructuras de, de gobierno para crear esos entornos, ¿no? Y esos claro, ecosistemas de los cuales hoy ya se empieza a hablar, eso también es claro, cierto. Hoy claro. ya creo que el término ecosistema ya dejó de ser como ese término de la primaria de donde están los árboles, los pajaritos y se Sí, comen unos a otros. Y ya se habla de ecosistema de una forma más integral y hoy se habla de, pues de nodos de innovación, de claro. ecosistemas de innovación, porque pues definitivamente eh, ya debemos entender que si no es a través de, nos va a seguir costando muchísimo trabajo, ¿no? Como nos ha costado hasta hoy. Sí, que por ejemplo esos ecosistemas o así, los veo que hay estados que crecen bastante a raíz de ello, que puede ser como Nuevo León, que ahorita tiene unos años en Guanajuato que se acaba de implementar un ecosistema, pero que quizás todos los estados deberían tenerlo y entiendo que no todos tienen el mismo capacidad de infraestructura, pero al menos sí de recursos humanos, ¿no? Y eso también es algo interesante que se puede ir desarrollando. Por supuesto, Naro, o sea, tú ves, bueno, te digo, o sea, al final del día este proyecto en el que estamos involucrados hoy y que es al que verdaderamente creo que le voy a dedicar el resto de mi vida, esperemos. Sí, sí, este, eh, lo que dijimos al principio, ¿no? Ves una carencia de formación, pero a veces es una carencia de formación. Sería muy terrible decir que inducida, pero, pero si no inducida, sí, porque no has logrado cubrir a toda tu población. ¿Sí? O sea, toda tu población es definitivo y también se tiene que decir, no tenemos las mismas posibilidades o el mismo nivel de acceso a cierta formación. Eso también es real. O sea, vivimos en un país con una tremenda desigualdad en muchos sentidos. Y, y entonces, pensar en un proyecto de formación integral, pues para empezar tienes que tener una base de vinculación muy importante, claro. que es la base que tú mencionas y que es definitivo que debe de existir. Pero, pero al no haber estructuras, como bien lo mencionamos, o al ver que esas estructuras son demasiado jóvenes, que todavía no logran madurar lo que se requiere, pues si ya las personas, o si hay personas que tienen formación,
Muy bien, ya encontramos un camión, eso es bueno. Genial. Es- si no hay esa estructura, pues al menos que nosotros las personas que sabemos que es necesaria, seamos los que aportemos, ¿no? Y ahí entro en otro punto muy, muy importante y que creo que incluso compartimos, Genaro, y por eso estamos platicando. O sea, si no lo hacemos, si no lo hace nadie más y yo lo puedo hacer, pues lo hago yo. Claro. O sea, Claro, debemos de tener esa responsabilidad, ¿no? sí, sobre todo fíjate que eso que mencionas es muy, muy interesante y es que en este camino pues hemos conocido personas diversas y tú justo estás trabajando con un equipo multidisciplinario de trabajo. eh, y sobre todo estas conexiones es que si al menos tú dices, bueno, yo quizás no soy experto y no voy a dar todas las capacitaciones, pero sí conozco a alguien y puedo hacer este vínculo, ¿no? Puedo traerte a alguien que te va a dar esta capacitación que tú necesitas, esta formación que hace falta en tu empresa, esta filosofía. Entonces, eso es algo que hace muy sólidos los proyectos, que veo que contigo pues lo tienes muy claro y muy presente, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, bien lo has dicho, esto no lo logramos solos, tiene que ser un equipo y qué mejor que el equipo sea multidisciplinario y tenga visiones de todos de todas las áreas del conocimiento, de todas las áreas de formación e incluso hasta grupos sociales, ¿no? Distintos. Claro, Oye, aparentemente ajenos unos con otros, ¿no? sí, claro. Que eso obviamente enriquece. Claro, porque lo que justo hablábamos, ayer estábamos dando un curso y estábamos platicando de ello para poder dar una capacitación lo más cercana al que la está recibiendo, lo más cercana posible. Tienes que entender el contexto de las personas que están recibiendo la información, si no la comunicación se parte, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, no podemos partir de entornos descontextualizados con el grupo con el que estamos trabajando. Fíjate, no sé si tú lo ubiques igual y sí, a mí me encanta el modelito. Si me pudieras, igual y por ahí ya lo traías pensado, pero si me pudieras preguntar como que cuál sería mi ideal, Sí, claro. yo me remito, no sé si lo ubiques digo, el MIT por supuesto que sí, pero hay un laboratorio muy particular en el MIT que se llama el D-Lab, así D-Lab, del MIT, que creo que la D ahorita se me fue, pero creo que es la de Development, entonces como el laboratorio de desarrollo, algo así. Entonces, ellos tienen como base, por supuesto, la base de este laboratorio es estrictamente social o tremendamente social, es decir, fortalecer grupos sociales vulnerables, es como la base. Sin embargo, parten de eso, tú no vas a llegar con tu tecnología, con tus super equipos, Claro. a resolverle el problema a las personas. Eso de antemano ellos dicen no. Dicen, tú vas a irte a vivir con esas personas al menos 6 meses, vas a entender qué les duele, vas a entender sus problemas, porque tú ahí vas a estar y no vas a traer tu super teléfono y no vas a traer tus super equipos, vas a estar así como están ellos. Nada más que tú tienes otro contexto, tú tienes otras herramientas que te van a dar para ayudar a esas personas. Claro. Y entonces lo que vas a diseñar, lo que vas a implementar del área que sea, porque estamos hablando de que hay situaciones o grupos vulnerables en condiciones tremendísimas, que pueden ser desde cosas totalmente sociales, psicológica, apoyo psicológico, etcétera, pero es algo en el entendido de que tú se los vas a dejar para que ellos lo operen, para que si se descompone ellos lo arreglen y para que de antemano ellos te ayuden a construirlo, porque eso va a hacer que lo quieran y Claro. que perciban la mejora, que la mejora sea percibida, porque si no es así, pues se va a descomponer y van a decir, pues hay que se quede descompuesto. Ahí que me lo arreglen, al cabo me lo trajeron, Entonces, ¿no? por supuesto, ¿no? O sea, en México tristemente somos especialistas en hacer elefantes blancos y proyectos que se quedan en el abandono. Sí, es muy desafortunado y muy triste esto que pasa en el país, ¿no? De repente ves superinstalaciones deportivas que pusieron en una colonia
Entonces hablábamos de los elefantes blancos y Sí, entonces tú ves unas superconstrucciones que nadie usa, Naro, y que ahí se quedan y que fueron proyectos ícono de un gobierno de 3 años, de un gobierno de 6 años y que ahí se quedaron, pues a que se los coman las ratas, ¿no? Que se vaya derruyendo solo y demás, ¿no? Entonces, al partir de un proyecto de la naturaleza como lo plantea este laboratorio, me parece algo guau, algo soñado. claro, que sí es súper importante que la gente se involucre y entra ahí algo de una idea de educación que es la zona de desarrollo próximo, es decir, ellos no pueden usar una super tecnología si no han pasado por las intermedias. Entonces, si se van familiarizando, pues cada vez van a apreciar más lo que sigue y no el que les llevaste un brinco que pues no, ni siquiera puede ser que no lo comprendan, ¿no? Y no solo en colonias desfavorecidas, sino en cualquier aspecto, ¿no? También lo vemos ahora con algunas empresas que se rehúsan al cambio y es porque pues tienen que ir desde un punto A a un punto B, pero que está alejadísimo, cuando debería haber puntos intermedios que no te das cuenta que deben existir en tu formación, ¿no? Sí, por supuesto. Y esta sí es una labor bien formativa, claro, al final del día. El ir acompañando a las personas en sus necesidades y que las personas vayan identificando e incluso anticipándose a ciertos problemas, es una, yo creo que ahí está una base formativa bien importante, porque, no sé, el problema que podríamos tener tú o yo en 10 años, en el sentido que quieras, si identificamos las posibles necesidades, los posibles escenarios en función de nuestra formación, creo que se pueden atenuar muchísimo. Lo estamos viviendo, digo, o sea, ahorita estamos adaptándonos a tirones, a jalones, Claro. a ver cómo le hacemos, estamos adaptándonos, porque si bien estaba visualizado, si bien era una posibilidad, nadie de nosotros la vio cercana. No, no. Y bien nos avisaron hace muchos años, oigan, pues puede haber pandemias, ¿eh? O sea, y están gachas, ¿eh? Sí, Y de repente puede haber imágenes apocalípticas, ¿no? O sea, sí nos previnieron, ¿no? O sea, sí nos lo avisaron que esto podía pasar. Y y, sin embargo, pues como no es nuestro contexto, como no es nuestro entorno, como nadie realmente era capaz de visualizar lo que verdaderamente podía pasar, pues ¿no? nos Y pegó. lo estamos viviendo, ¿no? Sí, que ahí fíjate la importancia de prevenir y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un plan de contingencia. Y mucho tiene que ver con las habilidades que van más allá de tu área de expertise, o sea, todas las habilidades blandas que desarrollas con ese tipo de capacitaciones, que pueda ser más sensible al entorno, que pueda ser más flexible y que sepas comunicarte, que sepas escribir y todo eso, que es súper importante. Sin embargo, Naro, sí tienen mucho que ver esta flexibilidad y esta adaptación, sí tiene mucho que ver con que entiendas tu entorno, con que, con que seas empático, con que Claro. entiendas que esto que estás viviendo tú también lo está viviendo, pues para empezar, los que están en tu casa, tus hijos, tu pareja, tus papás, qué sé yo, pero también ese mismo problema familiar, ese mismo problema personal, lo están viviendo otros miles de millones de personas, ¿no? Claro. Si, si, si le damos esa visión a las cosas, creo que empezamos a actuar diferente y empezamos a ser proactivos, que pues es una necesidad tremenda hoy en día, ¿no? Ok, y si ahorita la gente quisiera contactarte, quisiera trabajar contigo, ¿en dónde es tu área? ¿En qué áreas trabajas? ¿Trabajas en línea? ¿Cómo es? Pues tenemos las dos modalidades, Naro. Tenemos ahí a través de nuestras redes sociales. Nosotros somos el centro de formación Feynman. Feynman, por supuesto, aludiendo a Richard Feynman, Claro, físico importantísimo en la historia de la ciencia. Estamos en Salamanca, que físicamente estamos en la ciudad de Salamanca.
pero pues nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales y por supuesto, si nos pueden mandar un mensajito al WhatsApp, no sé cómo dejarte mis datos o los digo ahorita. Sí, ahorita los anotamos y ya los pongo ahí en la descripción. Y antes de que sigas, yo quiero recomendar también ahí el LinkedIn de Adam porque escribe también una columna que me parece muy interesante, hablando sobre los temas pues de actualidad que están en boga, ¿no? Sí, tenemos la pluma de Feynman, que es así como un proyectito ahí que le estamos pegando bien, nos está gustando mucho y creo que empieza a gustarle a la gente también eso es bueno. Fíjate que esa es otra de esas inquietudes que siempre tuve, escribir y que siempre dejas ahí como que, A pues ver ahora cuándo. que llegue la pandemia escribo, y pues ya llegó, entonces tengo que seguir. Sí, sí, nosotros tuvimos toda la pandemia queriendo hacer el blog. Ya teníamos comprado el servidor, todo para hacerlo y los dejamos bloqueado, bloqueado, bloqueado. Y en un fin de semana empezamos a rebotar ideas, Diana y yo, y salió ahí que pronto tendremos también una colaboración de Adán en el blog, ahí como invitado para que también la lean, se acerquen y la lean. Sí, claro, y las que quieran, ¿eh? Digo, tú sabes que soy un apasionado también de la divulgación, de la ciencia, perdón, pero sobre todo la formación de las personas y, y al final del día la persona no solo se forma con el conocimiento científico, ¿no? Se forma con la lectura, se forma con la música, se forma con una plática, con un cafecito, con una plática a gusto como esta que estamos teniendo. Todo eso es formativo. Sí, yo nada más quiero sacar algo a colación que lo tengo ahí clavado ya hace añísimos. Y es que Adán también, bueno, nos conocimos en la escuela, pero también en las canchas. Y me acuerdo mucho en una ocasión que las primeras veces que jugaba contra Adán, porque estábamos en equipos distintos, y yo lo veía delgado, muy delgado, y decía, no, pues qué fácil ha de ser llegar ahí con Adán. Entonces quise llegar así como darle un aventoncito y sabes que me regresa y al suelo fui a dar. Ahí en las canchas del Nieto Piña era algo que traía atorado, que dije, bueno, ahora que platiquemos, pues lo tengo que contar. Eso es buena, sí, el deporte es, El qué bueno deporte, que lo tocas, Genaro, es una actividad crucial, yo creo, para la formación de las personas, los que amamos el deporte y nos formamos en el deporte. Creo que traemos ahí una especie, yo siempre lo he visto así, como que traemos ahí un chipcito diferente, que como cierta resiliencia, ahora que también esa palabra como, claro. como está tomando mucho auge, como que traes una onda de resiliencia ahí adicional gracias al deporte. Y si es un deporte en equipo, pues traes ese chip ahí clavado. Y si es un deporte individual, traes el, el chip de lograr la meta a través del esfuerzo. Sí, Claro. que es algo bien, bien bonito también. Sí, que es algo que yo veía mucho cuando jugaba. Ahorita ya no estoy en ningún equipo por ahora, pero cuando estaba jugando en equipos, en torneos, y sobre todo, pues que sabemos que estabas jugando en la selección de química, ahí no sé si también llegaste a abejas o algo así, que era la selección de la universidad. El hecho de jugar en un equipo y que estés en un torneo y sobre todo en un seleccionado te forma también en cuanto a la disciplina que debes tener, que si bien juegas con tus amigos y es algo que es para divertirte, tienes que ser disciplinado porque si no vas a la banca y si no vas fuera del equipo y sobre todo eso, saber que todos tenemos una labor ahí dentro del equipo, eso te hace tener una visión diferente, ¿no? Que bien lo mencionas. Yo era un tremendo deportista hasta que conocí las cheves, Nago. Suele Que va pasar. muy a colación de lo que dices, ¿no? O sea, va muy a colación de lo que dices. Eh, yo digo, los deportes siempre me han encantado desde chavitito. Mis tíos, mis papás me trajeron en el deporte y, y pues ahí más o menos corriendo fui buenezón y ahí sí participé en varios eventos nacionales y demás. Pero, pero, pero tienes, o sea, conocí los dos deportes, el de equipo, que al final del día, pues mi pasión es el básquet, pero jugué mucho fútbol. Y por otro lado, es el deporte individual que hice, que fue el atletismo. A mí me tienen, o sea, para mí hoy es clarísimo
que una formación integral debe estar acompañada del deporte. O sea, Claro. no concibo a un chavo en formación sin una actividad, pues no deportiva, fíjate, no debo decir estrictamente deportiva, pero sí de formación adicional. Me refiero al teatro, a la danza, Claro. a otras actividades formativas bien, bien interesantes. Sí, que ahí también mencionar que el STEM antes era solo STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y justo en los últimos años se cambió por arte, o sea, se añadieron las artes a este movimiento, ¿no? Exacto, exacto, y es bien, bien interesante, Naro, que el arte, porque el arte es creatividad. Te digo, ahí en química yo me acuerdo muchísimo, no sé si a ti te tocó, no, tú estás mucho más chavito, pero Gracias. la visita de Rolf Hoffman a química de la facultad. Ah, no, no, ya me tocó Ya Mario Molina. murió, ¿verdad? Pero él dio una plática que se llamaba Puentes. Y Puentes, que de hecho es una serie de artículos que yo estoy intentando ahí escribir y empezarles a dar forma, pero con puentes se refería a los puentes que existen entre el arte y la ciencia. Y estaba bien, bien interesante. Y estaba muy interesante. Ahí también despertó, debo reconocer que la visita a Robert Hoffman despertó un interés muy, muy bonito por encontrar esas analogías entre el arte y la ciencia, que, que creo que existen, es definitivo, y ahora que aparece, como bien dices, o se pone en boga el STEAM, pues definitivamente ahí está, ciencia, arte, matemáticas, tecnología, todo lo que tiene que estar, ¿no? Sí, que eso, fíjate que nosotros definimos la divulgación de la ciencia, en nosotros en particular, porque definiciones hay muchas, y es como crear estos puentes, es decir, todos tenemos un conocimiento, sea nuestro conocimiento de la vida, de las calles, conocimiento de una cosa, y el conocimiento científico no tiene por qué estar por encima de, o sea, no es cuando la gente dice divulgación, bajan y dicen bajo el conocimiento, pero pues no lo bajas del Olimpo para los plebeyos, o sea, lo que haces es generar un puente entre tu conocimiento y el conocimiento de la otra persona, y ese intercambio de vivencias, de experiencias, es lo que hace la divulgación, que es lo que como nosotros la vemos. Por supuesto, sí, por supuesto, ¿eh? Y yo creo, digo, no sé tú, pero a mí me interesa divulgar ciencia, no por apantallar, como bien Claro, mencionas, sino por las herramientas de formación que se tienen en una disciplina científica que también son bien interesantes. Pero sí, perfecto, coincido totalmente contigo. Así como dice ciencia, podemos decir deporte, podemos decir teatro, podemos decir cualquier actividad que estimule la creatividad, el pensamiento y la felicidad. claro. Claro que eso es sobre todo lo más importante, es decir, y algo que mencionamos nosotros también es, yo no quiero hacer divulgación o no es mi finalidad que todo el mundo estudie ciencia, sino que vea al menos, si no un disfrute de la ciencia, es una utilidad que le puede dar, o sea, cómo tu vida puede ser mejor en algunos aspectos. Y ciencia no me refiero solo a la química, sino también a la psicología, a la medicina, todo abona a que podamos ser mejores personas y vivir mejor, ¿no? Que eso también es importante y eso nos ayudará de cierta manera a ser felices. Me parece muy, muy interesante cómo perfilas esta nuevo emprendimiento, esta consultoría, porque pues se nota que es integral, como bien lo mencionas, y eso se me hace pues de lo más útil, o sea, de lo más necesario. O sea, necesitamos ahorita tener una visión distinta en el país para pues, poder avanzar y si bien no lo lograremos a veces por la vía pública, pues quizá por la vía privada podremos hacer algo, ¿no? Sí, por supuesto, lo que mencionamos desde el principio también, ¿no? Si ves que algo es necesario de hacerse y no lo está haciendo nadie, o al menos no es claro quién lo está haciendo, pues hazlo tú. Claro, Entonces, eso es definitivo, ¿no? Y,
y el camino, digo, puede sonar incluso hasta trillado, es complejo porque las cosas definitivamente pues no salen a la primera. Claro. Eh, pues está clarísimo en la historia de las grandes empresas, en la historia de las grandes personas, pues tienes que atravesar una serie de fracasos para al final del día lograr esa fortaleza y esa estabilidad que tiene una empresa poderosa, una persona poderosa e influyente, economías estables, etcétera, ¿no? Sí, que bueno, también otra de las cosas importantes e interesantes es pues empezar a hacer ruido, empezar a hacer todas estas estrategias de que escribes, que promocionas, porque si bien es un servicio el que ofreces, pero también ayudará a alguien y si no hace ruido, pues la gente no te va a voltear a ver, ¿no? Entonces también eso es súper, súper importante. No, seguro, y entre muchos, pues hacemos más ruido, ¿no? Claro, claro, hacer sinergia y Que se trata de estar unidos y efectivamente exponenciar esto, ¿no? No quiero dejar de citar y quería aprovechar esta plática, el modelo de la Singularity University. No sé si tú lo ubiques no, por no, ahí, que eh, digo, se lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Revisar qué es Singularity University, quién es Peter Diamandis, que es el creador de la idea, y tienen un concepto muy, que se está volviendo ahora muy en boga, que es la exponenciación. Ellos parten de una premisa que, digo, es súper ambiciosa, es súper interesante, digo, son un grupo poderoso de especialistas de alto nivel, pero dice, nosotros vamos a resolver retos que impacten a 10 años a 1,000,000,000 de personas. Esa es la premisa con la que arrancan. Entonces, genial. imagínate el nivel de expertise, el nivel de recursos que tienen que echar a andar para nacer con esa premisa. O sea, dice, yo no sé qué bronca traigas, qué bronca quieras resolver, pero si la quieres resolver conmigo, con mi modelo, debes de venir con un proyecto pensado a 10 años y con un nivel de impacto de 1,000,000,000 de personas, ¿no? Claro, que eso también es algo que no tomamos en cuenta y a veces queremos ver resultados así, pero o sea, pensamos en el inmediato y más bien nuestra proyección debe ser más a futuro y decir, ahorita quiero esto, pero ¿qué es lo que realmente quiero a futuro, no? Que eso es algo súper importante y qué chido que lo mencionas porque, bueno, siempre nosotros aprendemos algo nuevo, ¿no? Claro, claro, claro. Y lo importante es estar bien abiertos a estar siempre aprendiendo cosas. Y sí, el largo plazo es importante. Por ahí, te digo, en esto que uno anda investigando y aprendiendo, también encontré otra metodología que te dice que tienes que diseñar los proyectos a 25 años. Entonces, Claro, tu proyecto de hoy tiene que nacer, o lo que estás haciendo hoy tiene que impactar en tus siguientes 25 años. Si no, no le vas a encontrar sentido, porque los resultados reales los encuentras en el largo plazo. claro que sí. Digo, todo el mundo se puede sacar a la lotería en algún momento, pero pues es muy difícil, es todavía más difícil. Sí, sí que yo siempre pienso eso, que a veces haces proyectos a corto plazo, como podía ser, no sé, la tesis de licenciatura que me llegó a pasar, le pierdes el sentido, pero cuando ves los alcances de ese proyecto, cuando ves hacia dónde va, que dices, bueno, es que esto va más allá de mí o va más allá de este momento, es cuando le agarras sabor y retoma las fuerzas, sobre todo, para poder seguir trabajando en algo que es relativamente complejo. Sí, por supuesto, ¿no? Es muy importante y es una visión que igual también no desarrollamos, nadie nos enseña, Claro, la tienes que encontrar tú en el medio, ¿no? En la cultura, ver un poquito hacia atrás, ¿no? El pensar, no sé, digo, pensar hace 25 años para los que son muy jóvenes, pues dicen, no, pues sepa la bola, ¿no? Pero, pero igual decir, bueno, yo en dónde estaba hace 10 años, hace 5 años, y dónde estoy ahora, y si era en lo que yo me quería convertir o a donde quería llevar este proyecto o este negocio o este emprendimiento.
Y yo creo que si no lo hemos hecho, es un buen momento para empezarlo a hacer. Claro, claro. Pues bueno, Adán, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, que podamos platicar. Todo lo que nos compartes es súper útil y sé que va a ser de utilidad para todos los que nos escuchan. Ya por ahí ponemos todas tus redes sociales en la descripción para que pues, se puedan contactar contigo, para que puedan leerte y pues bueno, todo ahí lo ponemos y pues yo te agradezco mucho que hayas tenido este tiempo con tus hijos, con tu familia y sobre todo con la agenda bien apretada que seguramente tienes. No, pues muchas gracias a ti, Naro. Un gusto, para empezar, un gusto la platicada contigo, con ustedes. Igualmente les deseo lo mejor a su proyecto, que también es muy, muy bonito y bien interesante. Y creo que al final del día nuestros proyectos son muy complementarios, entonces es un gusto trabajar con ustedes también. Y pues a sus órdenes, te agradezco mucho la plática, la entrevista y seguramente empezaremos a hacer ruido. Estoy Claro, convencido. pues la idea es seguir Y a con tus esto. órdenes siempre, ¿no? Órale.